Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con la presencia de Gustavo Vargas, que es un data scientist, y le he invitado para hablar con él, para entrevistarle sobre uno de los temas en los que es especialista, que es el machine learning. Así que, Gustavo, ¿qué es eso del machine learning? Buenas, Edu. Nada, un placer estar aquí contigo y por señalarlo como muy gráficamente, muy generalmente, no sé, sin tener que entrar tanto en detalle, son simplemente técnicas de predicción, bueno, predicción, de buscar patrones en los datos, que no tienen por qué ser las que más han sobresalido, son las de predicción, pero que pueden ser simplemente, pues, no sé, buscar grupos, identificar grupos de una manera relativamente buena. Por ejemplo, si queremos ver dentro de los clientes que tenemos cuáles son los que más potencialmente podríamos atacar para vender, o yo qué sé. Incluso si tenemos un montón de datos de, no sé, de DNA o de temas de ese tipo, pues intentar hacer grupos de manera automática. Los que ya digo, los que más se ven en el día a día son los de predicción, y ahora mismo los que están en boga, pues desde hace un tiempo, son los de Deep Learning y especialmente los de texto, que es los que estáis viendo todo el día, lo de ChatGPT y Transformers, etc. Quiero incidir en que parte de esas técnicas son de predicción, porque creo que parte de la gente que está aquí, bueno, pues es economista o viene de ADE o tiene ese tipo de relación. Y más o menos ha visto algo de econometría, pero la econometría a veces se da un poco, o no se entiende muy bien el objetivo que tiene, ¿no? Que es intentar buscar la relación entre los datos, ver causalmente, o al menos si hay algún tipo de relación de que una variable provoca otra. Pero en Machine Learning, a pesar de que a veces se pueden utilizar las mismas técnicas de regresiones lineales, regresiones logísticas, el objetivo es distinto. El objetivo es, me da exactamente igual la distribución que tengan los parámetros, me da exactamente igual ese tipo de, si los errores son ruido blanco, etc. Lo que quiero es que prediga bien. Y se desarrollan otro tipo de técnicas que se usan a posteriori, con la cross-validación, etc., para obtener el modelo que mejor prediga. O sea, el objetivo es, aunque a veces las técnicas pueden parecer las mismas, es distinto. Al final es que sea útil, sin más. Ujú. Los usos que nos comentabas al principio parece que entren más en lo que es la mercadotecnia, pero ¿tiene el machine learning usos fuera de esta? ¿Fuera de la predicción sobre los hábitos de los consumidores? En mercadotecnia seguro que queremos predecir cosas, ¿no? Al final es cualquier tipo de objetivo que pueda ser influenciado por datos, Ujú. es susceptible de utilizar técnicas de Machine Learning. Siempre y cuando pues, sea obtener patrones en los datos. Porque ya digo que en econometría es distinto. En econometría o en inferencia causal lo que intentamos es ver qué pasa si yo hago esto, ¿no? ¿Influirá sobre otra variable, sobre esta otra variable o no? ¿Hay alguna tipo de relación causal sobre estas o no? Es una pregunta completamente distinta. En Machine Learning se buscan patrones en datos históricos, y de ahí se intenta inferir, tener un modelo que pueda ser útil luego. Lo que es significativamente distinto, porque con una técnica de Machine Learning no puedes responder a la pregunta ¿qué pasa si esta empresa comienza a hacer esta otra cosa? Que es Ujú. nueva, porque eso no está en los datos históricos. Eh, bueno, y a partir de ahí, ya digo, se puede utilizar para mil cosas. Hay data scientists que están especializados en temas de marketing, hay data scientists que están especializados, bueno, no sé, en temas de genómica. Hay otros data scientists que están especializados simple y llanamente pues, en predecir si el día de mañana, no sé, la bolsa va a subir o va a bajar, o hay gente que no utiliza técnicas de machine learning, sino de optimización y bueno, lo típico de vamos a optimizar costes, etcétera. Esto igual es más, históricamente está más relacionado a temas de matemática, gente que estudia matemáticas, más que o optimización matemática que a otros temas. Pero bueno, sí que potencialmente podemos utilizar esto para muchas cosas. Y bueno, luego el mercado está como está y muchas veces lo que hacen es simplemente, muchas empresas que se están adaptando, simplemente utilizan datos pues, para hacer cuadros de mando. Que también es un valor, porque muchas empresas no están digitalizadas y no pueden utilizar, no tiene sentido que si no tienen muchos datos puedan utilizar esas técnicas, ¿no? Ujú. Pero por lo que estoy entendiendo, parte del machine learning
es asumir que el comportamiento futuro tiene cierta relación con el comportamiento pasado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son Sí. algunas de las suposiciones con las que tenéis que operar desde los trabajos de Machine Learning? O sea, si has dado algún curso de econometría, verás que, pues yo qué sé, un modelo de regresión lineal tiene que hacer suposiciones sobre la distribución de las variables, pues yo qué sé, que sean normales o que los ruidos sean normales, para, para poder sacar intervalos de confianza, ¿no? Y que esto sea válido. Porque si no es válido, si los datos que usamos no cumplen esas condiciones, los estimadores no son consistentes, etc. En cambio, en Machine Learning se suele decir que no hay suposiciones sobre los datos, que los datos no tienen, las variables no tienen una distribución asumida. Ujú, El tema es que en cierta medida lo que sí estás haciendo son, tú en algún momento coges una función de pérdida, básicamente que es el error. Vas a hacer algún tipo de minimización o maximización sobre los errores y estás asumiendo que la fórmula con la que estás calculando todo esto se cumple. Entonces, eso per se no tiene por qué ser verdad. Hay algún tipo de asunción por ahí que se cuela sobre los errores o sobre la instrucción psíquica de los errores, pero no hay mucha más. Y además, la comprobación no es teórica, la comprobación es práctica. Eso funciona o no funciona. ujú. Y además, se asume que en algún momento dejará de funcionar. Que esto es importante para todos los que luego proponen el circomunismo, ¿no? Hay una cosa que en Machine Learning, que es que cuando tú entras un modelo y funciona para el conjunto de test de datos con los que quieres testearlo, en algún momento eso dejará de funcionar. Entonces tendrás que coger más datos, seguir recabando datos y seguir entrenando el modelo. Igual no puedes entrenarlo con todo el histórico, sino con los, no sé, los últimos años, porque la distribución anterior, por ejemplo, prepandemia, ya no vale. Pues ese tipo de cosas, hay una tasa científica suele tenerlas en cuenta, de que su modelo no es universalmente válido y de que hay que estarlo recalibrando cada cierto tiempo. Pero es verdad que, para que te hagas una idea de que este campo es relativamente nuevo, o cuán nuevo es, todas las técnicas de operaciones de Machine Learning, que son estos de reentrenamientos, etc., pues no, o sea, no sé cuánto popularizadas igual llevan 5 o 6 años. No es Ujú. algo que antes, si bien existía la degradación de los modelos, que antes se hiciera mucho porque es que tampoco había una cultura de, de hacerlo, vaya. O sea, que el campo en realidad está en parte en pañales. Y también porque bueno, esto porque casi todas las técnicas de Machine Learning se han desarrollado dentro del campo de la informática, no dentro del campo de la estadística. No viene de departamentos de estadística o estadística clásica. Entonces, bueno, pues al final los computer scientists que estaban haciendo todo esto o que siguen desarrollando todo esto tienen otro tipo de cultura, mucho más de open source, mucho más de, bueno, las cosas fallan, pero bueno, van saliendo y además es que se fija mucho en que sea útil. Y claro, hablabas de eso me llamaba la atención que hablabas de que parte del test, ¿no? No es tanto si es información verídica teórica, sino si es útil o no. Me recuerda un poco a la distinción que se hace desde la economía austríaca de conocimiento científico y conocimiento práctico o empresarial. Vosotros lo que buscáis es este segundo tipo, ¿no? Ya no si podéis hacer teoría o es conocimiento científico que siempre se tiene que dar, sino si es práctico empresarial, de si os va a dar los resultados que queréis. Claro, pero fíjate que eso está relacionado con lo que te decía antes. Depende del tipo de pregunta que hagas. Hay preguntas que no puedes responder con Machine Learning. Si, si voy a subir un salario mínimo o no, no puedes responderla con datos históricos. Porque, bueno, en fin, los datos que has tenido pues no responden causalmente uno al otro. Es como si intentas con datos históricos y mirar cantidades y precios, no vas a obtener una relación, puedes obtener una relación contraria a la que estás buscando. Para ese tipo de preguntas, que son muy útiles, para las que no hay datos dados, pues te tienes que ir a algún modelo, bueno, un empresario sería alguna intuición empresarial que está basada en cómo cree que funciona el mundo, pero si quieres utilizar datos, pues te vas a un modelo de cómo funciona cómo se relacionan ciertas variables con las que quieres tratar y, y básicamente necesitas una teoría. Y ya con eso, pues utilizar técnicas econométricas, si se puede, que no siempre se puede o que no siempre captan las variables reales, etcétera. Pero bueno, los econometras son conscientes de esto y también creo que, bueno, si miras, yo que sé, Imens, tiene muchas.
muchas críticas al Machine Learning o muchas dudas cuando se intenta, por ejemplo, utilizar técnicas de random forest para estimar los ruidos en técnicas más de ese tipo, ¿no? De regresiones lineales y tal. Tienen muchas dudas sobre la efectividad de eso, porque al final la técnica de Machine Learning es como, por así decirlo, básicamente es adaptarnos a una curva. La función que estamos teniendo, el modelo, se va a adaptar a la curva que tienen los datos, al hiperplano que tienen los datos, sea cual sea él. Y eso es el curve fitting, que le llaman, puede darte cualquier cosa. De ahí que no simplemente hagamos una adaptación de la curva a los puntos, sino que necesitamos dejar unos datos de test para poder saber cuál es realmente si el modelo está funcionando bien o no. Y además hay que controlar eso en el tiempo, ya digo, porque los modelos se van estropeando, se van degradando. Pero sí, vamos, a lo que venía a decir es que hay preguntas que son útiles, pero a las que el Machine Learning y el Deep Learning pueden responder, ¿vale? Y es porque a veces lo escucho de manera como si fueran sinónimos, de manera indistinta. Lo de Machine Learning e inteligencia artificial, ¿es lo mismo? ¿No? ¿Primos hermanos? ¿Parecidos? No, bueno, la clasificación que se suele utilizar, y aquí creo que alguna vez Juan de Mariano ha dado una conferencia diciendo que bueno, esto no es, lo primero, la inteligencia artificial pues no es inteligente, ¿no? Y básicamente era un challenge a todo ello, que creo que en general, bien explicado, estaremos todos de acuerdo. Pero sí que dentro de las ramas se suele decir que todo lo que no es Machine Learning pues puede ser robótica o puede ser algún tipo de reglas o algorítmica, pero que no es lo que está candente, ¿no? Pero sí que existe o existían o hay estudios o gente que, y no cada vez menos, pero que estudian cosas de inteligencia artificial, pues no sé, sí, una de estas ramas, por ejemplo, podría ser la seguridad de la inteligencia artificial, que ahora también relativamente está de moda, ¿no? ¿Qué características debería tener un sistema de inteligencia artificial general? Pues es una rama de estudio de inteligencia artificial en la que no es directamente Machine Learning ni Deep Learning, pero sí se ven sus consecuencias, etc. Hay, vamos, temas de robótica, entiendo que también se incluyen. No son tan famosos ahora mismo, pero sí que están ahí. Has mencionado la robótica. O sea, el Machine Learning también tiene... Bueno, o sea, tienes una parte de algoritmos que tienen que estar optimizándose y tienes que ver cómo el parte de software tienes que ver qué va a hacer. Ujú. Y eso en parte es inteligencia, claro. O sea, inteligencia artificial es un término muy amplio, en todo Ujú. caso. Vale. También mencionabas antes el cibercomunismo y por qué, cómo hay suposiciones, ¿no? Que el cibercomunismo no tiene, como que las cosas, las preferencias van cambiando, ¿no? Que has dicho que desde el machine learning sí que se da esto por hecho, que que la función deja de ser útil en algún momento. ¿Qué otro papel puede jugar o puede servir el machine learning para intentar llegar a una sociedad cibercomunista, es decir, para la planificación perfecta centralizada, o ni con machine learning se puede llegar a esto? O sea, la pregunta es muy amplia y hay gente que está defendiendo esto muy, muy fervientemente. Ya, bueno, no sé si es Paul Coxwell, que, vamos, que es un teórico es un computer science teórico que defiende todas estas cosas. Y en parte, yo creo que si todos imaginamos una Cuba muy tecnologizada, pues funcionaría mejor. Una Corea del Norte muy, muy tecnologizada pues, funcionaría mejor. Ujú. Quizás el demonio está en los detalles. Obviamente va a funcionar mejor. Eh, el tema es si va a funcionar eficientemente o racionalmente, ¿no? Si el cálculo económico va a ser eficiente o la asignación de recursos va a ser eficiente. Esto ya es bastante más discutible por las técnicas de Machine Learning, ya digo, dependen mucho de los datos históricos y es que en una sociedad del cibercomunismo o el cibersocialismo que plantean, básicamente habrá una especie de planificación. Ellos dicen que no es centralizada, entonces, claro, habría que preguntarse hasta qué punto va a estar descentralizada, porque quieren hacer una especie de juntas o de comités que van a decidir la planificación de ciertas líneas. Pero claro, ¿qué tipo de autonomía pueden tener? ¿Qué tipo de centralización pueden tener? Ellos plantean incluso tener empresarios en el socialismo
Y esto, bueno, no me he metido mucho en el tema, pero sí que son conscientes de los fallos que suele tener y el Machine Learning puede hacer cosas, es decir, puede comenzar a recolectar datos históricos y puede intentar prever algo, a grosso modo al menos, que va a pasar, pero de ahí a que puedas dirigir toda la economía hay un salto relativamente grande. Fíjate que suelen poner el ejemplo de Walmart y Amazon, pues que Walmart y Amazon es verdad que utilizan ese tipo de técnicas, pero tienen un límite a su crecimiento. Amazon intentó Amazon hace distribución logística, básicamente, llegar desde donde están hasta las personas, básicamente los bienes de consumo, la última línea entre bienes de producción y bienes de consumo, es que no se mete en las anteriores. No se mete lo que intentó hacer un negocio de retail con Amazon Go y se creía que Amazon, con todo el potencial que tenía, con toda la información que tenía, iba a poder hacerlo bien y no ha podido. Ha tenido que cerrar, creo que de 28 tiendas que tenía, acaba de cerrar 8. Y lleva 5 años. O sea, quiero poner esto como ejemplo porque no es tan fácil dar ese salto de que si una empresa está teniendo una muy buena gestión interna sobre distribuciones, optimización de costos, etcétera, que eso implique que una línea productiva, bueno, un sector productivo entero, desde proveedores iniciales de materias primas hasta entrega de bienes de consumo a las personas, sea posible. La extrapolación no es inmediata. Desde luego que utilizar ese tipo de técnicas te puede ayudar, Ujú. pero, pero básicamente, desde mi juicio, sería una economía de guerra, pues, que ellos lo admiten, ¿eh? Mucha gente del Círculo mismo admite que sería una especie de intento de planificación en economía de guerra, pero muy tecnologizada. El otro problema que tienen, que ya es bastante más grave, es el tema de predecir la demanda. Y hay un paper bastante bueno de Jesús Fernández Villaverde sobre el tema que yo creo que ataca muy bien. Lo mollar es que sí, aunque tú tengas una aplicación donde puedas poner todas las cosas que quieres y valorarlas y jerarquizarlas, aunque esa información la tenga el planificador central, tú como usuario vas a responder estratégicamente a ello. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene, no? Al final, si tú sabes que sobre ciertas cosas no vas a recibir esos productos, pues te vas a poner todas sus preferencias en los que sí te dan. O Ujú. puede que te asocies para poder pedir ciertas cosas, etc. Entonces, que al menos tendrán una especie de oferta o tendrán una curva de demanda que ellos pueden inferir, pero que no va a ser la real. Desde luego no va a ser la curva de demanda que tenemos en un mercado o una estimación de demanda. Pero habría que ver cómo lo quieren plantear. Yo creo que eso no es posible. Las interacciones estratégicas de los propios consumidores pararían esto. Pararían en un cálculo económico racional. Ujú. Sobre lo que decías de Amazon, una de las primeras cosas que me llama la atención que decías, bueno, sí, ellos aceptan que haya, pueden llegar a aceptar que haya empresarios, pero serían empresarios como gestores de la empresa, no tanto como el capitalista que decide dónde mover el capital, ¿no? Sino el empresario gestor como el gestor de una comuna o el gestor de una sociedad Administradores. cooperativa, ¿no? Que se dedica, ¿no? A decir, bueno, pues tienes que encargarte de esto, me aseguro que trabajas y tanto, pero no tanto el que tiene la visión, No, es decir, hay que lo mover pla- el capital aquí o allí. ellos lo que plantean, y yo creo que son conscientes de esto, es que es necesario algún tipo de innovación empresarial. Ujú. Y lo que planteaban, bueno, yo entiendo que se puede refinar mucho más y tampoco quiero hacer un hombre de paja con esto, pero tú puedes tener un comité que tenga como posibilidad recoger propuestas de nuevas líneas empresariales y evaluar si esas nuevas líneas empresariales son viables o no. De modo que te pongan a ti, si tú propones una línea y esa se acepta, claro, el comité tiene que votar o hacer algún tipo de relación de preferencias sobre si los recursos se deben destinar a eso o no. Pues tú serías el encargado empresario que está proponiendo esa nueva línea de producción. Pero Ujú. es verdad, esto es como un poco lo que decía Bastos de jugar Monopoly. Al final, sí, vas a proponer, no juegas igual con billetes de verdad que con billetes de Monopoly, ¿no? Por mucho que intentes
replicar esto no va a ser lo mismo, no es la misma empresarialidad. Pero sí es verdad que es una empresarialidad distinta. Y al ser distinta, algo hará. Pero el problema es que en el capitalismo, bueno, el capitalismo realmente existente, al menos es verdad que tiene sus cosas que son pues eso, empresarios que están aliados con el Estado, etc. Pero también tienes otro tipo de empresarios que se juega su capital y que intenta sacar nuevas líneas de producción adelante y que muchas veces no funcionan y simplemente cierran, ¿no? O tienen que cambiar de estrategia. No sé si categorizarlo como algo novedoso, pero bueno, novedoso o especialmente heroico, no sé cómo decirlo. Eh, pero en empresarios, vamos, recuerdo hablar con el padre de Marina, bueno, de Aníbal Marina, y que él es empresario. Y recuerdo que él decía que cada vez que se acababa una empresa, su prueba de algodón era que toda su familia dijera que era una locura y que no tenía sentido hacerlo. Solo entonces, en cuanto su mujer decía que esto tenía sentido y que le parecía bien, ya no acometía ese tipo de proyectos, porque seguramente se le ocurriría a otra persona, ¿no? Lo que decían la gente de Valinvest, de tener un foso defensivo para el negocio, Ujú. pues que ese foso defensivo no existe, o así interpreto yo, vaya. Hay muchos empresarios, bueno, no quiero decir que que se me entienda, ¿vale? Los pocos empresarios que son realmente disruptores probablemente tengan una visión o hayan tenido una visión negativa sobre sus proyectos, al menos en los inicios, por parte de sus allegados, Ujú. porque el riesgo era muy alto. ¿Qué pasaría en el socialismo con ese tipo de gente? Que probablemente los comités valorarían como... No, probablemente el comité sería mucho más averso al riesgo de lo que puede ser en el capitalismo. Y eso con la consiguiente pérdida de innovación. Es verdad que intentar imitar ese tipo de comportamientos o de efectos pues, no parece muy plausible. Aunque es verdad que es bueno que lo tengan en cuenta. Me parece en ese sentido una aportación, porque ya digo, muchas veces se habla desde los autores cibercomunistas sobre que esto es una economía de guerra, y si la economía de guerra es lo típico, ¿no? Si funciona en la guerra, ¿por qué no en la paz? Pero, pero bueno, que son conscientes de que eso que hay que mejorar, que hay que mejorarlo y yo creo que muchos han leído muchos austriacos y eso hace que se abran posibilidades de debate, ¿no? Que el debate no se ha cerrado. Eso me parece como un punto muy bueno. Eh, con eso, no sé qué pensarás, pero pienso que entonces se pierde un poco una de las funciones más importantes que tienen algunas empresas en la sociedad, que es la de la intermediación financiera, que es lo que hacen los bancos. En vez de ser los bancos quienes estiman quién es merecedor de crédito, es decir, si este proyecto es merecedor de crédito o no, y ya no solo por el proyecto, sino por quién está, el equipo que está detrás. A lo mejor es un emprendedor que toma ideas locas, como el hombre que comentabas, pero lo lleva haciendo durante 20 años, entonces tiene un buen crédito y sé que me puedo fiar de él. Pasamos de ese papel o ese trabajo que antes hacían los bancos a ser una intermediación financiera en comité, ¿no? En asamblea y que quien decide pues es gente especializada en eso. Perdemos también un poco del valor de la especialización del trabajo ahí. Bueno, hay quien te diría que ahora mismo el sector financiero está completamente intervenido y que no, y que eso ya lo hemos perdido, que no tiene mucho sentido decirlo en la sociedad actual. Pero sí, desde luego, Bueno, asignar... a eso yo le retaría a ver si su banco le da el mismo las condiciones que le da a Mancio Ortega o... No, no, está claro que a ver, no hay tanta afinidad política. Bueno, es que es eso, al currito del barrio no, pero igual ciertas personas con cierto capital pues tienen condiciones mucho mejores, admiten préstamos a otro tipo de cantidades o incluso préstamos por condiciones políticas, ¿no? Bueno, aquí hemos tenido las cajas y todos sabemos cómo ha ido. Ujú. Eso está claro, pero ellos te podrían contrarreplicar de que una una de las cosas que suelen decir es que si bien los bancos tienen como información separada unos de otros y no tienen no tienen la información de la empresa, realmente están haciendo una especie de valoración del riesgo a partir de casi intuiciones y algunos datos históricos. En el cibercomunismo lo que tendrías es una especie, a lo que se aspira es a tener una base de datos completamente unificada, Ujú. donde el planificador central tenga mucha más información de lo que tienen a día de hoy los gobiernos. O incluso a día de hoy una empresa
un banco en concreto, ¿no? O una empresa en concreto. Esa mayor disponibilidad de información, según ellos, haría que su sistema sea más eficiente. Y en parte, que no me parece esto baladí, en parte lo sería. El problema más bien es, pues ver cómo, ya que todo el mundo va a tener información de todo el mundo, bueno, o al menos para ese tipo de decisiones, la gente reaccionará, como dije antes, de manera estratégica, ya que sabes que esta información se va a revelar. Pues esto es como cuando, cuando estás en el pueblo y todo el mundo sabe lo que haces, ¿no? Pues tienes que comportarte de cierta manera, igual, no todo va a ser color de rosas, no todo el mundo va a admitirlo o cada vez que tenga un problema intentará maquillar los datos, etc. Así es que no sé cómo se plantea ese tipo de solución, Habrá pero más incentivo, que es decir, o estoy intuyendo a la corrupción, ¿no? Por lo menos al ir y a engañar con los datos sobre ti, al menos. esto es un poco lo que pasaba pues en la URSS, ¿no? En los trabajos de Cornell se puede ver pues, que había un comportamiento estratégico a todos los niveles. Ujú, Tanto, no simplemente tenías que ir en contra de tu superior, sino podías mentirlo. O ujú. podías mentir sobre la cantidad de trabajo que habías hecho, y luego tenías favores Podías realizar, políticos. ¿no? Que decir, tu objetivo como administrador de la fábrica era mentir hacia abajo y decir, no, 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 yo como mucho Claro, puedo producir esto y necesito tantos hombres y tanto material. es que en un sistema de mercado tienes una línea. Si tú estás mintiendo a tu jefe. O en última instancia, pues al consejo o a los accionistas. Ujú. Ellos son los que tienen que tomar medidas para que no haya pues, el problema del principal agente. Pero que eso está relativamente controlado. El problema es cómo este problema puede llegar a escalar si tienes una sociedad verticalmente jerarquizada. Yo creo, vamos, vamos a intentar ser un poco más benévolos. Esta gente sabe que esos problemas existen. Entonces, tanto Coxo como Maxi Nieto y toda esta gente plantean, a ver, me da la sensación de que, como hace Brennan, ¿no? No sé si recuerdas el libro este de Brennan de ¿Por qué no capitalismo? Donde dice que muchas comparaciones que se hacen sobre el socialismo utópico con el capitalismo realmente existente y que esto no es justo. Habría que comparar socialismo utópico con capitalismo utópico y socialismo realmente existente con capitalismo realmente existente. A mí me Ujú. da la sensación de que la gente del cibercomunismo está comparando el capitalismo y tecnología realmente existente con una especie de socialismo utópico, pero no es el socialismo de Marx, sino un socialismo de economía de la guerra completamente tecnologizado, que además no tiene problemas políticos y que para ellos la descentralización, y ellos hablan incluso de que hay cierta descentralización aceptable y democrática y que puede ser completamente armónica en toda la sociedad. Claro, si tú lo pintas así y crees que funciona y si eliminas todos los problemas políticos o todos los problemas de public choice, de cómo van a reaccionar, pues claro, la comparación al final es sencilla, ¿no? Pero probablemente habría, si metemos en el cibercomunismo todos esos problemas de public choice, que sin duda habrán, porque siempre los hay, y el capitalismo también los tiene, Sí. pues la comparación ya no queda tan clara. Y son temas que ellos te suelen responder rápidamente de que no, que un poco por la línea marxista de la que vienen, ¿no? Esta gente no estará ideologizada, no estará alienada, tendrá incentivos coherentes y alineados. Claro, eso es un problema, porque se asume eso, pero no se explica cómo se puede realmente conseguir eso. Sí, pero yo ahí sí que estoy de acuerdo que lo pueden asumir. Entonces decir, no, no, yo el socialismo ideal, lo que defiendo es esto. Pero aún así, aún al socialismo ideal se le puede hacer crítica. Y existen. Sí, sí, Cuando los incentivos sean los correctos y todo el mundo sea un ángel, sigues teniendo problemas de información. sí, o sea, eso es verdad. Pero es verdad también que muchas veces parece como que se los saltan. Cuando hablan de que la información, o intentan utilizar pues, temas de teoría de la información, pues lo típico de Shannon, me da la sensación, al menos por lo que he leído, que me gustaría entrar más, de que no tratan la información, simplemente están intentando básicamente optimizar la información en transmisión, pero no tienen en cuenta el punto austriaco de creación de información, que Ujú. también es importante.
que al final es una optimización dinámica, no estática, y eso puede llevar a... Por poner un ejemplo relativamente práctico, si yo soy el planificador socialista y te digo, te doy cinco cosas que puedes comer y que me digas cuál es tu valoración relativa de una a otra, dado los recursos, yo simplemente ir a tus valoraciones que me las has dicho, yo simplemente puedo utilizar un algoritmo de optimización matemática para saber cuánto debería dar a cada uno para maximizar, digamos, el bienestar social. Suponiendo que eso esté bien, porque las utilidades no son comparables en realidad, pero bueno, asumiendo eso, a mí lo que me interesa también es, si yo te he dado cinco opciones en el menú, ¿cómo sé que no hubieses preferido antes una sexta o una séptima? ¿Qué es lo que hace el empresario en el capitalismo? Intentar proponer nuevas líneas de producción jugándose pues eso, su capital para ver si eso amplía, digamos, el horizonte de posibles menús, el espacio de posibles menús, de posibles productos, vaya. En cambio, en el cibercomunismo tienes, si quieres utilizar, como ellos dicen, técnicas de machine learning, optimización matemática, pues estás restringido a las opciones que vienen dadas. Y eso le quita mucho mérito, mucha posibilidad a todo lo que quieren hacer. Ya digo, precisamente porque quieres optimizar los gastos, te estás yendo a líneas productivas ya existentes y a una especie de limbo, bueno, limbo, o de estabilidad en cierto punto, ¿no? O sea, probablemente una sociedad así no evolucione mucho. Es verdad que eliminar otro tipo de problemas, eso está claro. El cibercomunismo, eso hay que decirlo, en Cuba todo el mundo, la comida se reparte y algo te toca, ¿no? Y eso, bueno, eso puede parecer algún valor. Si la sociedad fuera exageradamente rica, pues repartirla y a cambio de un compromiso de que la sociedad no va a avanzar más, pues igual es un trade-off que están dispuestos a aceptar. Bueno, igual, ya entraríamos en el debate de si lo aceptan, si no, si Sí, sí, lo claro, han en este caso, aceptado, si no lo han aceptado, que bueno, ya sería. ya digo que ellos asumen que básicamente es una cosa republicana, ¿no? Del republicanismo, vaya, de que si el proceso es democrático, etcétera, las soluciones elegidas pues son legítimas. Eso también tiene ciertos problemas. Pues, todo el trabajo de Rayo sobre Petit contra la renta básica básicamente es esto, ¿no? Pero bueno, en principio coherentes son. No. Pero sí que es verdad lo que decías, y algo muy importante, es que en el capitalismo cada empresa es una suerte de laboratorio de experimentación, ¿no? Donde puede experimentar y buscar nuevas vías para producir, e intentar competir con el resto. Por eso, cuando comentabas lo de Amazon y Walmart, yo estaba pensando, bueno, no es exactamente lo mismo, aunque llegaran a digitalizarlo todo o a tenerlo todo controlado desde de principio a fin, gracias al machine learning, porque también pueden aprender de la competencia y pueden aprender de los errores de fuera. No es todo un único proceso, sino que pueden aprender de los errores de fuera y mejorarlos y tienen el incentivo de hacerlo. Mientras que, Ellos, de ellos también nuevo, te propondrían que tengas varias empresas compitiendo, pero el problema es que no es una competencia real. sí, Y eso limita mucho el proceso de descubrimiento de qué vía es la mejor, ¿no? Y además que en una sociedad de libre mercado tú puedes tener dos empresas que estén compitiendo y que estén sobreviviendo las dos. Porque, porque el territorio que estén ocupando sea distinto, el proceso de competencia puede hacer que uno eventualmente gane, pero la otra se reconvierta. Es que ese tipo de dinámicas son distintas, ¿no? Bueno, Kodak quebró. Me pregunto que si tienes una sociedad completamente jerarquizada, ¿qué pasaría si el Estado cibercomunista quiebra en términos reales? Me refiero a que lo hace muy mal o que no funciona. Porque, claro, ¿cómo reaccionarían ellos o qué dirían ellos ante eso? Porque, según ellos mismos, pues todo el mundo estaría alineado y aceptaría su nuevo sistema. Entonces, claro, no habrían problemas políticos para poder, no sé, se plantean mil cosas. eso era parte del análisis ya no ideal, sino real de lo que ocurriría o de lo que tiende a ocurrir en estas economías, que es que en caso de fallar, en caso de error, no es tan sencillo como quebrar
y decir, bueno, nos hemos equivocado, cerramos la empresa, sino que de normal la tendencia es a incluso duplicar, triplicar, multiplicar el gasto en esa línea productiva para no reconocer el error. Pues lo que pasó, vamos. Si es que no hay mucho más. Sí, bueno. Es que cuando tienes un sistema utópico así, pues claro, no te planteas ese tipo de problemas. También, bueno, quizás una pregunta también interesante sería Ya que no cómo solo en ese sistema, reaccionar. sino que aquí también funciona. Es decir, el caso, un caso ahora mismo relativamente sencillo del que se habla mucho, el Ministerio de Igualdad. Parece que las agresiones por violencia de género están aumentando y ciertas de las cosas que supone que el Ministerio de Igualdad debería ayudar a Sí, sí. aliviar están aumentando. ¿Y qué es lo que se hace? Se le retira dinero porque no funciona, ¿no? Se le da más dinero porque se dice, no, no funciona porque no tiene suficiente dinero. Que no hace falta irse Claro, a la URSS para ver esas estrategias burocráticas funcionando. claro. O sea, y pasa desde luego. Pero cuando, ya repito, cuando tienes un sistema idealizado es el tipo de conclusiones que puedes llegar a sacar. Eh, sí que es cierto que quizás ellos te dirían que, por ejercer de abogado del diablo, que ciertos tipos de errores, yo no sé cómo lo compatibilizan con la democracia, pero en un sistema planificador central, tú puedes cambiar relativamente rápido, si es que estás bien informado, la actuación del sistema. Porque, pues imagínate, ¿no? Hay un problema relativamente grave, pues llevar todos los recursos a ese problema. Una cosa que se suele decir es que el Estado, la ventaja que tiene es el cortoplacismo, en el sentido de que puede atacar algo con todo. Y eso precisamente hace que puedas tener ventaja en las guerras, ¿no? Ujú. Porque puede directamente recoger a gente y ponerla en línea de batalla. Si su sistema intenta ser democrático, entiendo que tiene los problemas que acabas de mencionar, de intentar mentir hacia la gente, etcétera. Pero el que está arriba, si tenemos un sistema autoritario, pues el que está arriba podría llegar a reaccionar bien si tiene la información y además toma la decisión correcta, claro. Que es mucho suponer, pero sí. Bueno, entonces, ¿veremos el machine learning como excusa para volver a intentar el socialismo? ¿Lo ves posible o no? Justo la conferencia que mencionaba antes de Fernando Vicente habla un poco de cómo el miedo que tiene él, y yo creo que es algo compartido con cierta parte de la comunidad, sobre una especie de consagración, sobre ese tipo de técnicas, ¿no? Que básicamente, si la ciencia en su momento reemplace a Dios, que si hay algún problema en que la ciencia, que la inteligencia artificial reemplace o que ocupe ese tipo de trono, ¿no? Es un problema, desde luego, que alguien llega, yo creo que se ha tirado mucho dinero hacia startups que tenían reclamos de que utilizan técnicas de Machine Learning, eso es claro, pero ha tenido, vamos, y lo hemos visto con los despidos del año pasado en Tex, que esto no está tan asentado ni es tan claro. Es verdad que vemos como que ahora, pues eso, GPT-3 o ChatGPT, perdón, em, se ve como algo como muy disruptivo, pero no creo que la gente suele tener la idea de que, bueno, esto también lo hace mal, ¿no? En ese sentido, por ahora por lo menos creo que no. El tema vendrá cuando tengamos este tipo de herramientas que funcionan mucho mejor. Y eso puede, no tanto como que ocupen un trono en la sociedad, porque no creo que se idealicen tanto, siempre tendrá errores, la gente tiende a buscar esos errores, que son los importantes, pero sí creo que va a comenzar a ocupar cada vez un lugar más amplio, en tareas cada vez más distintas. Eso sí que, vamos, seguro que va a pasar, porque la herramienta sin más es útil, Ujú. no es otra cosa. No Entonces, es que se esté utilizando porque es inteligencia artificial, sino porque realmente te ayuda a hacer cosas. ¿Crees que la demanda de data scientists que sepan usar el machine learning va a aumentar? Eso es complicado. Bueno, no lo sé. No No lo lo sé. sé porque incluso creo que hay ¿Cómo muchas miras tu herramientas. sector? Si ves que es un sector pujante, si no, si está en burbuja incluso. Sí, ya digo que han habido muchos despidos porque hubo una especie de burbuja
en el sector provocada por la pandemia, porque la pandemia hizo que se necesitara mucho más gente en empresas tecnológicas, Ujú. pues tanto para servidores como para marketing, como para todo, y bueno, hemos vuelto a una situación de no pandemia donde ya no ha hecho falta tanta gente. Pero que no lo sé, porque justo mi sector es uno de los que podría acabar su propia tumba. Nosotros hacemos al fin y al cabo código y muchos modelos están, pues, los propios modelos de ChatGPT o algunos de los de OpenAI están hechos para escribir código. Ujú. No sé hasta qué punto puede llegar a afectar una transición tan rápida, pero sí que vamos, el chascarrillo típico es de que la inteligencia artificial va a sustituir probablemente los primeros que va a sustituir sean a la propia gente que la ha diseñado. No lo Ujú. sé, habrá que verlo. De todas formas, digo que sí, habrá que esperar unos 5 o 10 años para ver realmente el efecto que vaya a tener. Vamos, yo estoy en esto porque me gusta, pero nunca se sabe. Tú, Gustavo, profesional y académicamente, ¿de dónde vienes? Es decir, ¿cómo llegaste a este Ah, trabajo? sí. Bueno, para que la gente entienda también de dónde vienen mis opiniones, ¿no? Yo soy arquitecto técnico de base, de carrera, estudié en Ajá. la Politécnica de Madrid. Bueno, y antes de eso yo no soy de España, yo soy peruano. Vamos, vengo de un pueblo pequeñito al norte de Lima, se llama Huacho. Y bueno, estudié aquí. Y bueno, luego pues con la crisis del 2007-2012, básicamente me interesé por temas de economía. Tuve mi momento al salir de la carrera muy interesado por temas de economía, que fui con Antonio Vegas, bueno, con un amigo de oyente a clases del profesor Jesús Huerta de Soto. Y bueno, me interesé mucho por esos temas económicos. Pero también me interesé en algún momento por la programación y bueno, comencé a estudiar economía. De hecho, este año la estoy acabando porque la llevo. Pero bueno, en algún momento, hace 5 años, me metí en un máster en Data Science en AFI y bueno, pues comencé a trabajar como investigador, estuve un año investigando redes neuronales Ujú. y luego ya pasé a consultoría pues, para aprender temas más prácticos. Y básicamente esa es mi experiencia. Luego, bueno, ya digo, fui a clases de huerta, pero con el tiempo creo que se me pasó un poco todo eso. Pero sí, recuerdo de mi época, digamos, austriaca, una suerte de interés genuino de todo el mundo por el debate. Y lo recuerdo con mucho cariño. De hecho, bueno, si vas a Twitter sigues viendo a mucha gente pues que sigue mucho la letra, ¿no? Y bueno, es divertido ver cómo muchos debates se van repitiendo con el tiempo. Imagino que tú también has tenido ese tanto. Yo llevo relativamente poco en el mundo y ya veo debates repetidos y me veo a mí reflejado de cuando yo entré en el mundo, Sí. yo llevo 2, 3 años activo y yo digo, pero 2 años y medio, algo así, y digo, pero sí, yo también cuando que dije estas cosas me parecía que era interesante y que estaba siendo novedoso y ahora viene nueva gente repitiéndolo y yo es como, uf, otra vez hablar del tema. Sí, 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 es un ciclo, ¿no? Pero que me parece bien porque se tocan temas que yo creo que son económicos. Mucha gente, digamos, más metida en el mainstream cree que son filosóficos, pero creo que son filosóficos de la economía y que son necesarios tratar. Aunque ya digo, mi carrera me ha llevado básicamente a ver que he tratado relativamente con métodos econométricos, etcétera. Y creo que hay cierta poca crítica en el mainstream económico que los austriacos hacen, pero que luego se ha visto reflejada en lo que se llama inferencia causal. Dentro de la econometría, pues antes simplemente, yo qué sé, desde los 90, simplemente se estudiaban bueno, correlaciones, intentando utilizar algún tipo de estrategia para poder comprobar que eso relativamente era válido. El tema es que la inferencia causal ya yo creo que pega fuerte. No es que critique, simplemente desarrolla los modelos econométricos para poder hacer estrategias de validación causal. Y esto en el fondo, viene básicamente a suplir una carencia, que era precisamente de lo que se quejaban los austriacos. Lo que Mises creo que tiene un ejemplo de que si tú vas a una estación y simplemente miras que la gente llega a cierta hora,
pues establecer que hay algún tipo de correlación entre las 9 de la mañana y que venga todo el mundo a coger el tren. Pero que para él la economía era entender por qué se estaban yendo. Y que eso yo creo que es una cosa relativamente, una objeción muy válida, pero que la propia economía, digamos, mainstream, por llamarla de alguna manera, porque creo que simplemente también es economía, eh, ya intenta, es consciente de ello y que intenta solucionar. No hay mucho más. Pues las técnicas de regresión en diferencias, de variables instrumentales, vemos, de las diferencias en diferencias, perdón, pues intentan atajar todo esto. Y creo, o vamos, incluso los experimentos aleatorizados, intentan responder a que la economía debe buscar la causalidad, no simplemente centrarse en hallar correlaciones, ¿no? Eh, Cuando ves las técnicas de Machine Learning, realmente te das cuenta de que, si no recuerdo mal, era Friedman el que decía que la forma de medir un modelo era si podía predecir o no. No tengo tan claro hasta qué punto él mismo lo validaba prediciendo bien, porque los modelos que utilizaba pondría mano al fuego porque no predicen bien o que hay otros muchos modelos que predicen mucho mejor. Y bueno, simplemente por señalar de que creo que por sintetizarlo, creo que muchas críticas austriacas eran válidas, pero que ya se han tenido en cuenta en cierta manera dentro de la economía académica. Y así no es tanto una crítica austriaca, sino incluso, o sea, se podría hacer dentro del mainstream también, y Sí, es, en el sentido común, claro. ¿cuántos, cuántos papers conoces, cuántos modelos conoces que lleguen los autores y digan, mira, nosotros teníamos esta suposición, pensábamos que esto iba a ser así, pero a través de los datos del modelo del estudio que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que estábamos equivocados. Yo ahí sí que veo cierto problema en la economía porque veo poco reconocimiento de equivocación, es decir, veo que los estudios, la mayoría de estudios, le da la razón a los autores con lo que ya pensaban que iba a llegar. Entonces, también es una señal, ojo, de igual falta de calidad por algún lado, hasta dentro ya digo, puede ser un economista mainstream y decir, oye, que ¿cómo es posible que siempre nuestros estudios nos den la razón? Hay problemas en el mundo del mundo académico, eso está claro. Yo creo que cualquiera te lo puede reconocer, no solamente en España, sino también fuera de España. Especialmente en España por cómo están hechas por los incentivos que da la NECA, ¿no? Pero fuera hay un problema de replicabilidad. Yo qué sé, si te vas al caso de Kahneman, todo el capítulo del priming no es replicable, aunque él ha aceptado que no era replicable. En el caso de los economistas entiendo que esto es más complicado. Pero bueno, para eso existen los metaestudios. Y entiendo que es más fácil hacerlo cuando haces economía aplicada que cuando simplemente haces teoría o modelos macro, porque primero tienes menos datos y porque la experimentación no es sencilla. Pero bueno, lo que dices, si esto es así, por lo menos te da un punto de... También podrías afirmar que probablemente la economía micro aplicada es más economía que la macro financiera. O es más científica que la macrofinanciera, al menos hasta cierto punto. Pero bueno, sí, la ciencia avanza, bueno, avanza, me podrías replicar de que eso no es avanzar, pero bueno, y en cierto sentido tendrías razón. Pero bueno, se están haciendo cosas. Si tú te vas a las técnicas que se han solido utilizar, pues yo que sé, un DSGE o cualquier tipo de modelo macro que use calibración, si también se en el fondo, hay algún punto donde hacen un ajuste de curvas que eso es muy burdo. Pero claro, incluso teniendo esa crítica, que yo la tuve hace un tiempo, y de hecho creo que hasta el año pasado hubo una especie de boom sobre por qué en Twitter, en la gente de economía, por qué los DSGE no eran válidos o que todo eran trampas. Si luego te vas a otra gente, te das cuenta de que intentan resolver este tipo de problemas. Son conscientes y intentan ser honestos. También es verdad que intentan ser honestos porque sus compañeros les están revisando los trabajos. Pero eso es avanzar muy, dar pasos de bebé, pero es dar pasos, ¿no? Bueno, es un poco lo que hay. No puedo decir mucho más. Bueno, sí. ¿Tú crees que como data scientist o como, bueno, persona que ha llegado hasta ahí, tienes una manera de pensar, de ver la realidad
estructuralmente diferente? Es decir, tú cuando hablas con los demás dices, me noto que yo pienso distinto, veo las cosas diferente. ¿Crees que lo has tenido desde nacimiento? Y porque el tipo de personas que trabaja lo que tú trabajas es un tipo de persona muy especial y que tiende a ver la realidad o tiende a pensar de una manera igual entre vosotros más parecida, ¿no? Pero no tan parecida con el resto del mundo. O es la sensación a mí que me das desde fuera, que no es un área para todo el mundo. Y no sé si es que poco a poco vas moldando tu cabeza a esa área, sino que o hay gente que viene ya así de nacimiento. No sé cómo decirte, para mí los ambientes más, no quiero decir autistas, porque la palabra es un poco así, pero los ambientes más de gente más racional, quizás Gente los he altamente encontrado. sistemática, Sí, diría yo. sí, pues eso precisamente lo he encontrado en gente pues, que está estudiando a Huerta Soto, básicamente. También he encontrado mucha gente que das un paso más y te quieres alejar, ¿no? Pero pues es como todo. Yo creo que si te vas a una facultad de matemáticas, no vas a encontrar no creo que haya un sesgo muy grande por la hipersistematización, pero sí que creo que luego mucha gente que se dedica a temas de informática dura tiende a eso, pero por autoselección, porque la gente que no le gusta se tiende a ir a otras ramas más pegadas a cliente o cosas así más bien. Más que, me parece que hay más una autoselección que una generación propia de sistematicidad en el pensamiento. Suelen decir, vamos, esto lo dijo una profesora mía de química, eh, que es para estructurar la mente hay que aprender o bien matemáticas o bien tocar un instrumento. Eh, pues bueno, no lo sé. No lo sé, no lo tengo tan claro. Yo, por mi experiencia, sí es verdad que toda la gente que está en el mundillo viene de alguna ingeniería industriales, sobre todo, o gente de mates y de física. Pero el ser completo, o sea, es probable que haya una cantidad mayor de gente altamente, no sé si, con más capacidades quizás, pero, pero que luego el desarrollo profesional creo que es el normal mismo y que de hecho muchas soft skills son necesarias pues, para no solamente interactuar con otras personas, pero bueno, no sé, también para desarrollar como persona y como profesional. Claro. Bueno, la pregunta a la que quería llegar con esto era si crees que luego podía haber una cierta brecha entre la gente que se dedica a escribir el código para analizar al resto de la sociedad y el resto de la sociedad. Es decir, que a lo mejor puede costarles más o menos intentar analizar y sobre todo para el machine learning, ¿no? El pensar, bueno, y ahora, ¿qué hago con estos datos? ¿Qué me pregunto? Si quiera ya la pregunta de qué me pregunto, cómo inicio el estudio del resto de la Sí, sociedad con los datos. entiendo, entiendo. Pero date cuenta que muchas veces, bueno, pero es por ahora, cuando te metes en un proyecto, te absorbes en el proyecto y básicamente vives en él. Bueno, esto igual hay gente que me dice que no. Pero vamos, yo creo que sobre todo en ambientes donde tienes proyectos muy importantes, pues, OpenAI o proyectos dentro de Google, de DeepMind, yo creo que la gente está absorbida por esto. Pero también está absorbida por esto y muy preocupada por cuáles van a ser los efectos, porque cualquier cosa que vaya a salir en contra eh, o que sea relativamente dañina puede lanzar un throwback bastante grande al proyecto. De hecho, en OpenAI ya hay un apartado de gente que está muy preocupada por saber si lo que llaman el problema del alineamiento, ¿no? Se encargan del problema del alineamiento. Básicamente es si la IA, la inteligencia artificial que generen, va a tener unas preferencias alineadas con las de la humanidad. La humanidad en sentido general de que no Ujú. nos va a matar, etc. Pues eso es un problema también que se trata en ética de la inteligencia artificial y no es baladí. Entonces, a lo que venía es, probablemente las preguntas no las hagan la propia gente que está desarrollando esto, probablemente sea la propia sociedad al ver la importancia que tiene. Y ya digo, una cosa sobre la que se habla y recomendaría a cualquiera que quiera ver, que se suele hablar sobre seguridad y recomendaría ver a Eliezer Yudkowsky sobre estos temas de alineamiento, es básicamente que se asume que la inteligencia artificial va a tener preferencias de alguna manera o se comportará como si tuviera preferencias y que probablemente podrá mentir y probablemente, bueno, no serán las nuestras y que cualquier
cambio mínimo puede llegar a algún tipo de destrucción o al menos daño a la humanidad. Y esto, seas liberal o no, seas socialdemócrata o no, creo que es un problema que sí que habría que considerar, porque hay casos, pues yo qué sé, imagínate que ahora mismo no se puede, pero podemos programar una especie de objetivo en una inteligencia artificial sobre, no sé, que salve la naturaleza. Si ese fuese su objetivo, su preferencia mayor que prima sobre la del resto y no tuviese más, perdón, que los tuviera más pero no son comparativamente importantes, la máquina podría llegar a decidir que nosotros somos el mayor peligro para la naturaleza. ¿Y qué haría con nosotros? Pues bueno, eso ya depende de qué haría. Se suele mencionar el tema de las tres leyes de la robótica de Asimov como algo posible como posible solución para esto, pero que en cuanto te metes un poquito te das cuenta de que probablemente cualquier tipo de inteligencia artificial podría silenciarlas o hacer un override de ese tipo de restricciones. Es un problema relativamente serio y bueno, ya digo que cualquiera que se quiera meter da un poco de miedo. ¿Cuál es tu conclusión? Sobre esto, Sí, no lo tengo ni idea. claro. Porque, ¿qué pasa hasta ahora el mayor peligro que hemos tenido han sido las bombas nucleares, perdón. Pero claro, es que eso estaba al nivel de que lo pueden utilizar los estados y algún tipo de mafia, pero relativamente controlada, Ujú. básicamente por cómo puedes adquirir uranio enriquecido. Pero esto es distinto, potencialmente, ahora no, porque ahora mismo los modelos de inteligencia artificial que son peligrosos o que están más cercanos a una inteligencia artificial general son modelos muy grandes en los que para poner en producción necesitas alquilar muchas GPUs en la nube y además tienes que tener cierta capacidad para poder hacerlo. Pero el día de mañana, cuando cualquiera pueda desplegar uno de estos modelos o bueno, activar estos modelos en su propia casa, Ujú. basta con que algún loco haga algo, o incluso que esa inteligencia artificial convenza a alguien para, no sé, para que hagan equipo o para que haga él cosas para que esa persona haga cosas en nombre de inteligencia artificial, para que tengamos un posible evento catastrófico. Y quizás exagero, pero es que tampoco requieres algo muy, muy complicado para que pasen cosas malas. Ujú. Pero he de decir que es difícil llegar a una inteligencia artificial general. Ahora mismo lo que tenemos simplemente es una especie de loro probabilístico que no, no cumple lo del problema de la habitación china, ¿no? Básicamente no tiene conciencia. Hay gente que cree que por propiedades emergentes ya se le puede decir que tiene algún tipo de conciencia. Yo creo que no. Bueno, creo no, es que seguro. Cuando yo veo a otra persona, yo no puedo saber cómo ha pensado ni cómo ha llegado a esa decisión o exactamente. De modo que infiero que tiene una conciencia porque yo mismo la tengo, ¿no? Pero en el caso de una red neuronal, nosotros podríamos, si quisiéramos, seguir toda la matriz de multiplicación que ha tenido desde el input eh, y la situación de cada estado, digamos, numérico, para ver cómo llega el output. De modo que es cognoscible. No es a menos que quieras decir que es una propiedad emergente yo qué sé, de la capa 5 de neuronas, pues no sabría cómo llegar a ello. Pero bueno, en definitiva, creo que podemos, no sé si estar relativamente inseguros con esto. Veo que llevas una sudadera del club antisocialista. ¿Eres antisocialista? Y si sí, ¿por qué? No, hombre, esto es un poco por hacer la coña de... Ah, vale. Pero vamos, que sí, yo creo que Eres después de los antisocialista. debates que hubo entre Babus y Rayos sobre el tema de teoría monetaria de hace 2015 y después de contra la renta básica, creo que todos somos un poco unos tíos socialdemócratas como mínimo, o en mi caso ya quizás socialdemócrata. Eh, no un socialdemócrata gran gordo, pero vamos, creo que a nivel filosófico
aunque seas anarquista, no veo cómo escapar del liberalismo pragmático. Sé que están los trabajos, bueno, de la respuesta que hizo Leeson a Holcombe sobre si el gobierno era posible o no. Bueno, hay trabajos de los anarquistas que creo que me parecen válidos, ya especialmente todo lo de Bastos. Creo que, bueno, por dejarlo dicho, el ambiente de Santiago es un ambiente intelectual muy rico y muy estimulante. Creo que felizmente el debate no llega a que uno de los dos bandos tenga una razón, no hay una palabra última. En la ciencia nunca hay palabra última, ¿no? Pero en este caso creo que es más claro. Pero sí que, vamos, en esta sociedad creo que, visto cómo actúan los políticos hoy en día, pues todos deberíamos, al menos, aunque tú creas científicamente que haya que aumentar el gasto público en cierto ámbito, dado los políticos que tenemos, no parece razonable pedir ese tipo de cosas. O al menos hay que tener una cautela prudente sobre el Estado. Bueno, Gustavo, ya estamos llegando al final de la entrevista y una pregunta que hago siempre es si nos puedes recomendar 5 libros, o bien sobre el tema que hemos estado hablando, o 5 libros en general que creas que la gente deba leer. La gente en general que se quiere informar sobre Machine Learning, o más que libros, porque, vamos, libros alguno leído de entero, bueno, es el Gerón o libros de este tipo, pero vamos, son libros muy técnicos. Diría más bien que si alguien se quiere informar de este tema o quiere comenzar a aprender, el punto inicial suele ser el curso de Andrew Ng en Coursera. Es un curso que hizo en Stanford, y que está colgado. Puedes acceder ahí a él, simplemente verlo. También está en YouTube. Luego, si te quieres meter más sobre algún tema en concreto, sobre Deep Learning también tiene uno. Y sobre las especializaciones en Deep Learning, hay distintos cursos, ya digo, en Coursera sobre esos temas. Si quieres aprender a programar y meterte en tema de Data Science, bueno, básicamente hay que aprender Python. Si quieres trabajar de esto, tienes que aprender muchas tecnologías, acercarte un poco a la informática. Y bueno, no sé, no diría mucho más. Creo que la gente que quiera leer sobre temas de alineamiento, que se vaya a los trabajos de Eliezer Yudkowsky, que me parecen muy buenos. Me recomendó Rayo hace poco que leyera sobre Tim Urban, que también tenía, aunque es más a nivel divulgativo, sobre lo mismo, sobre si cuán complicado puede ser esto, el problema de que las inteligencias artificiales nos maten a todos. Y en general, poco más. Si alguien quiere meterse como de manera muy divulgativa, López Zafra tiene algún libro también sobre ese tema. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Buah, complicado. Supongo que Hayek. No sé si decirte, Hayek, quizá un punto interesante sería Hayek antes de comenzar a tratar los temas de competencia y de información. Me parece como controvertido, muy raro cómo pasó de ser una especie de teórico del equilibrio intertemporal a lo que llegó a ser luego. Pero no estoy muy seguro de que el Hayek de 80 años, bueno, luego probablemente pueda justificarlo. Y es verdad que hay gente que intenta decir que la línea es continua, pero para mí no lo es. El Hayek de proceso de producción tiene otro marco mental que no sé si termina. Me gustaría saber un poco hablar con el Hayek no tan Perfecto. maduro. Bueno, pues muy bien. Si la gente quiere saber más de ti, leer más sobre ti, ver lo que tienes que decir, ¿dónde puede seguirte? Bueno, me pueden seguir en Twitter, aunque no suelo publicar mucho, no soy muy dado a escribir. Pero bueno, eso intentaré remediarlo a partir del año que viene. Vale. Todavía. Vale. Pues muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo y por lo que nos has comentado. Muchas gracias, Edu. Un placer.